Gracias al Señor. Hoy estamos aquí para estudiar sobre el tema que es bastante poderoso. Generación para conquistar sus vidas. Gloria a Dios. Pueden ponerse en cómodos y vamos a empezar leyendo un texto de la palabra del Señor en el libro de Primera de Corintios 10, versículo número 5. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 5. Hay una pregunta muy importante. ¿Qué crees que es lo que te garantiza ser un conquistador en su vida? Pregúntese, ¿qué es lo que te garantiza ser un conquistador en la vida? Alguno dirá, ser emprendedor, ser decisivo en las cosas que yo me proponga. Dice el apóstol, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pablo está hablando del pueblo de Israel. Por lo cual, los lectores de la Biblia conocemos que desafortunadamente fueron millones los que quedaron postrados en el desierto. Después de haber salido de la tierra de Egipto, con una promesa maravillosa de entrar a una tierra de abundancia, donde fluía leche y miel. Era algo espectacular. El fruto de aquella tierra era tan poderoso que la Escritura nos enseña que entre dos personas tenían que coger un racimo de uvas. ¿Cómo sería, hermanos, de hermoso aquellos frutos de aquel entonces? Entonces, Dios no se agradó de la vida de aquellos sencillamente por una causa. A ver, los lectores de la Biblia, ¿por qué causa? ¿Por qué? Hay muchos textos que hablan de ello. O lo digo dedocráticamente, por el último de atrás. Hay un solo capítulo que nos habla de varias cosas y nos muestra que fue por falta de fe, debido a la incredulidad de ellos. Oiga, la incredulidad les impidió entrar a la tierra prometida. Por eso la incredulidad es un pecado. Así que nuestra vida está puesta en las manos de Dios cuando nos disponemos a ser usados por Él para la gloria de su nombre. Es vital, antes de pretender ser usados por Él, saber si somos de su agrado. Uno tiene que concienciarse primero. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Dios se agrada de lo que yo estoy haciendo? ¿De lo que veo, de lo que hablo? ¿De los lugares donde vaya? Todo esto nosotros mismos podemos redarguirnos. Así que la salvación es un regalo que Dios nos da.
Solo que ese regalo está condicionado a dejar nuestra vida de pecado y caminar en pos de una vida que agrada a Dios, o sea, una vida santa. Esa palabra que parece ser hoy poco común, santa. Porque siempre hemos tenido una mentalidad religiosa de que santo solamente era aquellos cuadros e imágenes que nos enseñaron tradicionalmente a adorar, pero no. Santo es todo aquel que ha sido redimido por la sangre de Jesucristo y vive de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos: vosotros ya estáis limpios, ya habéis sido lavados por la palabra que os he hablado. Y Jesús en la oración dijo: santifícalos en tu palabra es verdad. Esta palabra es como ese, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo llama aquello con que lavan la loza? ¿Cómo? Bueno, puede ser estropajo, lavavajilla, bueno, yo no sé, puede tener muchos nombres. Pero la palabra de Dios contiene todos los ingredientes que el ser humano necesita para vivir una vida de santidad, una vida de relación íntima con Dios. Por eso la palabra del Señor nos enseña: glorifícate en tu palabra, que tu palabra corra y sea glorificada. ¿Cuándo es glorificada la palabra de Dios? Cuando una persona la obedece. Allí es que es glorificada la palabra, porque está haciendo un efecto en la vida de esa persona. Entonces, en 2 de Corintios, les voy a empezar a dar textos, capítulo 7, verso 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Oiga, limpiémonos. ¿De qué? De toda contaminación de carne. A ver, ¿y qué le diría a usted? ¿Qué sería eso? ¿A qué se refiere? Amén. Y si enumeramos algunos de ellos, esos están en Gálatas capítulo 5, que dice: ¿cómo? Y manifiesta las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría. Allí hay una lista de 17 pecados que provienen de la carne. Y dice: limpiémonos de todo eso. Y de espíritu, observe, y de espíritu. Y cuando habla de espíritu, está hablando sobre doctrinas que no están de acorde a la doctrina apostólica, a lo que enseñaron los apóstoles. Por eso es que la Biblia nos enseña edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y sigue diciendo el texto: perfeccionando la santidad en el temor, observe, de Dios. Ese temor reverente que debe de haber en cada uno de nosotros. Ese temor es el que nos lleva a apartarnos del mal. El temor de ofender a Dios después de haber sido lavados, santificados por la sangre de Jesucristo. Así que
Primera de Corintios 16. Alguien que me ayude a leer este texto, otro que me ayude a leer Salmo 106, 14. Primera de Corintios 16. Amén. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Amén. ¿Qué fue lo que codició el pueblo de Israel? Mire, codició tanto que se desvió completamente de los caminos del Señor. Tanto que miramos que la codicia significa lo siguiente: afán excesivo de la riqueza, apetito desordenado de riquezas, deseo vehemente de cosas. ¿Cuántos no viven así en la actualidad? Que trabajan y trabajan y trabajan. Y es como con esa ansia. Yo les testificaba que cuando yo llegué aquí a España y empezamos una iglesia en el pueblo donde llegamos, y los hermanos trabajaban mucho, mucho, de tal manera que los pocos que habían terminaron un trabajo, seguían otro y así se pasaba. Todo el día y parte de la noche, porque pagaban muy bien por horas en ese entonces. Y hermano, y les testifico para los que no lo han escuchado, que Dios directamente me despertó con un sueño tremendo, terrible, diciéndome: solo me dan migajas. Es decir, que aquel pequeño grupo, quizás de 4 o 5, solamente le estábamos dando migajas al Señor por estar con el afán del dinero. Y eso es malo. Y Dios me dio una palabra ese día y la transmití, y a Dios la gloria, que varios de ellos empezaron a dejar las horas que tenían de trabajo después de su sueldo. Hermano, ¿por qué? Porque la codicia es mala. El corazón nunca se llena. Siempre ansía más y más. El Salmo 106, verso 14, mire lo que dice la palabra de Dios. Puede leerla. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Mire, ¿se acuerda cuando el pueblo empezó a pedir carne? Deme carne, y se acordaban de todo lo que comían en Egipto, hasta que el Señor les mandó codornices hasta que les salía por la nariz. Así fue. Les hizo daño, porque pidieron y pidieron y el Señor los soltó. Y sabe que una persona puede llegar a persistir tanto en algo que no es la voluntad de Dios, y por último Dios lo suelta. Y Dios le puede dar eso. Pero las consecuencias son fatales. Eso es como cuando el pueblo de Israel pidió y pidió un rey. ¿Y a quién le dio? A Saúl. Y de poco le sirvió. No le sirvió. ¿Por qué? Porque no es cuando el hombre quiere, sino cuando Dios ve la necesidad y el momento oportuno. Lo mismo sucede en nosotros. Tenemos que aprender a pedirle a Dios que sea la voluntad de Él y no la nuestra.
Hay trabajos que no son voluntad de Dios para un cristiano. Y parece que todos los trabajos son bendición, pero no. Hay trabajos que no son bendición de Dios. Cuando le quitan el tiempo y le quitan el estar congregándose a una persona, eso no proviene de Dios. Cuando queda desconectado con Dios, con su iglesia, entonces la persona fácilmente puede perderse. En primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos, observe, de la carne. Ustedes saben que hay 3 enemigos del ser humano: el mundo, el diablo y la carne. ¿Y cuál es más peligroso? La carne. Por eso es que la Biblia dice, cuídate de la que duerme a tu lado. Y no está hablando de la esposa o del esposo, es de la carne, que si se despierta hace estragos. Claro, entonces por eso es que hay que luchar contra esta carne a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través del compartir con otros de las cosas de Dios. Amén. ¿Y qué más dice? Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Tremendo cuando dice los deseos de los ojos. ¿Por qué? Porque por aquí por dentro el pecado. ¿A quién? A ella, a Eva. Primero vio, después codició y después agarró. Y después dio. Observe, eso es lo que hace el enemigo. Él no se complace solamente con que una sola persona, no, que eso vaya contaminando a otros. Oh, hay poder en el Señor. Amén. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mire, es algo para mí milagroso que una persona, cualquiera que sea, haya anduvido en un mundo totalmente ajeno de las cosas de Dios, en los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, es decir, involucrado en todo. Y escuche la palabra de Dios y empiece a ver una transformación poderosa, un cambio sobrenatural de adentro hacia afuera. Eso solamente lo puede hacer Dios, solo Dios. ¿Por qué? Porque Dios empieza a trabajar en el corazón. Es primero adentro en el corazón. Por eso Él dice, dadme tu corazón y miren tus ojos por mis caminos y haré que andéis por él. Oh, gloria a Dios. Primera de Corintios 17. Miren lo que dice la Escritura sobre la idolatría. Alguien que lea Primera de Corintios 10:7. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Observe cómo estaba el pueblo. Entretenido, totalmente enceguecido. Es decir, cambiaron la gloria de Dios por algo visible. Observe,
al único y soberano Rey de gloria, el Todopoderoso, lo cambiaron por un becerro. Hicieron un becerro de oro, empezaron a adorarlo. Y la ira del Señor se encendió. ¿Por qué? Porque Él no comparte su gloria con nadie. Oh, bendito el Señor. Ellos se hicieron ídolos. Éxodo 32, 7 y 8. Miren lo que dice la Escritura. Éxodo 32, 7 y 8. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han hecho, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¡Qué atrevimiento! Que le hubiesen atribuido a ese becerro la liberación de Egipto, de las garras de Faraón. No, pero yo les digo, la transformación no proviene por nada ni nadie aparte del Señor Jesucristo. Cuando Él vino a esta tierra, dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si el diablo vino para matar, hurtar y destruir, yo vine con un propósito diferente, para libertar al cautivo, para sanar al enfermo. Oh, qué maravilloso es poder experimentar esto de parte del Señor Jesús. Éxodo 34, versículo 11, mire lo que dice la Escritura. 34, 11 de Éxodo: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de Dios, de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Mientras leía esto, me pasaba la historia de Salomón. ¿Sabe que Salomón empezó a relacionarse con las mujeres que adoraban dioses? Y Salomón, el hombre más sabio, terminó también inclinándose. ¿Por qué? Porque las mujeres lo llevaron a ese estado. Corrompieron su corazón, su alma, su ser, y lo apartaron del Señor. Mire, hermanos, qué tremendo, como dice la Biblia: el que anda con sabios, sabio será, pero el que anda con necios será quebrantado. Ahí cabe lo que el mundo dice: dime con quién andas. El que anda con miel,
A la verdad es así. Una persona que frecuentemente esté con alguien que tenga una costumbre, fácilmente terminará haciendo lo mismo. Pero nosotros no hemos recibido el espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De amor, poder, dominio propio. De eso es lo que Dios nos llena. Gloria a Dios, amén. Provocaron a hacerlo a Dios. Salmo 78, 58 y 59. Alguien que lea este texto. Salmo número 78, versos 58 y 59. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. Dios es celoso. Dios no quiere que tu corazón, que mi corazón esté compartido. No. Por eso es que el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nosotros tengamos un corazón compartido. No. Bendito el Señor. No guardaron la ley de Dios. Salmo número 78, verso 10, dice, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Observe cuán grande gratitud o ingratitud, existe en el ser humano, en nosotros. Después de ver la gloria de Dios de diferentes formas, olvidarnos de Él. Después que Él nos da todo, este aire que respiramos, que nos da la paz inmensurable, que nos da ese gozo y ese amor, que transformó nuestras vidas por completo, y después olvidarnos de Dios. Es duro, pero es una realidad de que el amor de muchos, después de conocer al Señor, entra en un estado de frialdad. Y una persona fría no puede tener el entusiasmo y el fervor para adorar a Dios. Por esto es necesario que cada uno de nosotros podamos entrar a la presencia de Dios constantemente y disfrutar de ella. Porque Dios nos quiere a nosotros en espíritu, alma y cuerpo. No con un corazón compartido, como lo dice en Segunda de Reyes, del capítulo 17, verso 41. Mire, creían en Dios, pero también en los ídolos. No puede ser que una persona pueda creer en Dios y todavía con sus guardaditos por allá en la casa. No. La persona cuando se convierte al Señor saca toda basura que haya tenido, hermano, porque ahora Dios lo llena todo. Dios llena la casa, Dios llena la familia, Dios nos llena por completo. Pero mire lo que hacía Israel. Así temieron a Jehová aquellas gentes. ¿Pero qué?
al mismo tiempo servían a los ídolos. Al mismo tiempo se relacionaban con la idolatría. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta el día de hoy. Oh, Dios mío. Mire, hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos. Créame de que esto ya no es un dicho, es una realidad. ¿No creen ustedes que todo lo que estamos escuchando hoy en día de guerras, de aranceles y de todo esto está marcando un camino al anticristo? Claro que sí. Esto nos está mostrando de que son señales que Cristo viene otra vez por su amada iglesia y que su iglesia debe de estar totalmente rendida a los pies de Él, solo para servirle a Él en adoración. Primera de Corintios 10, 19 y 20. Mire lo que dice la palabra del Señor. Alguien que lo lea y lo tenga por ahí a mano. Amén. Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. Oh, mire, hermano, qué cosa tan terrible. De que detrás de cada ídolo hay un demonio. Y la persona cree que es un milagro efectuado por ese ídolo. No, en Oseas hay un texto que dice que cuando la persona clama a su ídolo y su ídolo responde, es porque Dios os está probando. Es decir, Dios permite que suceda hasta un milagro. A ver dónde está tu fe. Si en el milagro, en los milagrosos o en el todopoderoso. Hermanos, hoy vivimos esa época. Hoy estamos en el tiempo que a muchos les profetizan de una y de otra manera. A mí siempre me pasa por la mente un texto que me lo aprendí recién convertido, que dice que cuando alguno os anunciare señal y esa señal se cumpliere o esa profecía, mirad bien, porque es Jehová vuestro Dios quien os está probando. Por eso hay que discernir los espíritus, porque no todos son de Dios. Entonces, fornicaron. ¿Qué es fornicar? Es tener sexo sin estar casado. Primera de Corintios 18. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Se imagina usted? 23,000 en un día cayeron muertos por el juicio de Dios. Y ellos tuvieron doble fornicación espiritual y carnal. ¿Por qué? Números 25, 1 y 2 dice que moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar ¿con quién? Con las hijas de Moab. Y mire, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios ¿de qué? De sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Oh, poderoso es el Señor. Guárdanos, Señor. Observe, fácilmente una persona por vergüenza
Yo recuerdo una hermana, mire, eso hace 52 años casi, una hermana que ella se convirtió al Señor y resulta de que fue a un velorio, y entonces ella estaba apenas empezando la vida cristiana. Y en ese tiempo era duro, en ese tiempo se burlaban mucho de uno, aparte de las piedras que le llovían. Y entonces cuando ella misma me lo dijo, ¿cómo le parece que se echaron la bendición? Y entonces yo también corrí y me la fui a echar. ¿Y usted cree que no pude? Yo no sé, que me confundí, yo no sabía cómo era que la echaba en ese momento. Y hermano, observe, las personas cuando no tienen un fundamento todavía, una madurez espiritual, trata de hacer lo que los otros hacen por vergüenza. Pero cuando uno conoce verdaderamente al Señor, vean, no le importa que hagan, digan lo que sean, pero uno ya sabe de que solo puede y debe adorar al Dios Todopoderoso en espíritu y en verdad. Oseas 4:12, alguien que lea este versículo. Oseas 4:12. Alguien que lo lea. Ellos le responden, porque espíritu de fornicaciones le hizo y dejaron a su Dios para fornicar. Ay, Dios mío. Grábese en esos textos. Grábeselo, porque yo experimenté milagros en mi religiosidad. Y después que el Señor me mostró todo esto, Señor, ¿cómo es posible de que no eras tú? No. El diablo mismo que me tenía cautivo y me hacía creer que todo eso provenía de Dios. No. Y dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta. Y el leño le responde. Piense en eso, que puede responderle, pero no crea que es Dios. Porque espíritu de fornicación le hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Oh, hay poder en Jesús. A mí no me gusta ni en esos tiempos de festividades estar ni por allá, a menos que vaya a hablarle el Señor a alguien. Porque se encuentra un tumulto de gente uno y cree que uno también va ahí detrás. Así de sencillo. Y de pronto sale hasta por la televisión y ve el pastor, también va en la procesión. Sí, hermano, sencillamente por estar ahí de metiche. Bueno. Ay, Dios mío, Dios prohíbe la fornicación. 1 Corintios 6, verso 18 al 20. Amén. Alguien que lo lea, hermano. Oíd de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y aunque no es vuestro, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. ¿De quién es nuestro cuerpo? De Dios. En espíritu. No solamente el alma, sino nuestro cuerpo. Porque por precio fuisteis comprados. Colosenses 3:5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Haced morir.
Y una vez más, es imposible hacer morir los deseos de esta carne, aparte de el estar escuchando la palabra de Dios, de estar orando, de estar asistiendo a la iglesia. Es difícil, ¿por qué? Porque esta carne siempre tiene ese instinto de hacer el mal. Y por eso hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y éstas se oponen entre sí para que hagamos lo que deseamos. Así que miremos que es necesario pensar en esto y no tentar a Dios. Mire, en muchas ocasiones nos puede suceder esto. Hace muchos años, un joven que tenía que ir a la iglesia por una calle que le quedaba más cerca. Pero había una muchacha que siempre le salía. Y la muchacha siempre, hey, guapo, bueno, hermoso allá en nuestros países no se dice guapo, guapo es una trabajadora, valiente. No, pero allá, papi, le dicen papi sin darle agua panela. Y un día cualquiera fue donde el pastor y le dice, pastor, no sé qué hacer, me siento ya un poquito atraído. ¿Usted ha visto a la muchacha de allí, que queda allí en la esquina, en la otra esquina? Sí. Siempre que paso, ya sabe a qué horas paso, vea, me sale ahí. Y le dice el pastor, ¿y no puede dar la vuelta por la otra calle? De la vuelta. Camine más. Haga ejercicio. ¿Por qué tiene que meterse por ahí? Y es verdad. Muchas veces uno puede llegar a provocar la tentación. Uno mismo puede ser consecuente a ello. Entonces, ¿qué dice en 1 Corintios 10:9? Ni tentéis al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Tentar a Dios es desafiar con arrogancia o incredulidad a Dios para que éste haga algo en contra de su naturaleza o voluntad. Uno puede llegar hasta orar. Un ejemplo, le recuerdo de la hermana que empezó a orar por un esposo, pero no era conforme a la voluntad de Dios, sino conforme al deseo de ella. Señor, pero que sea él. Y él oraba así, ella oraba así. Señor, yo necesito un esposo, pero que sea fulano. Y de tanto pedirle, pues ese hombre enamoró de ella. Se casaron, ¿y dónde están? En el mundo. Claro, ¿por qué? Porque tratan de tentar a Dios, de forzar a Dios en contra. Cuando la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No, ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? En ninguna manera. Entonces, la incredulidad es un espíritu que toca la puerta de todo ser viviente, ya que el trabajo del enemigo es crear duda del poder de Dios en nosotros para lograr que pongamos a prueba a Dios en nuestras vidas. No. Que el Señor nos guarde. Señor, si tú me das esto. Señor, si tú haces esto. No, es que no es si Él lo hace,
No, es que si es su voluntad, hay cosas que nosotros no podemos pedirla porque las queramos, sino porque las necesitamos y porque Él sabe que en ellas Él es glorificado. El Salmo 178, 56 y 57 dice, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Y el Salmo 106, 14 y 15 se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad y Él les dio lo que pidieron. ¿Más qué? Ay, Dios mío, más envió mortandad sobre todos ellos. Hermano, no es lo que... Mi hermano, hay cosas que por la gracia de Dios yo he sido testigo. Uno de los cantantes de mi época, de los adoradores, porque era un gran hermano, era un tremendo cantante. Hermanos, ese hombre era tremendo para tocar un instrumento. Y un día cualquiera le empezaron a ofrecer dinero para que fuese a las fiestas a tocar. Y se le aconsejó que no fuera. Bueno, de una y de otra manera se le implorara que no participara jamás en ninguna cosa de estas. Y mire, hermano, llegó el momento en que él desobedeció y empezó a cantar en todas estas fiestas paganas. Y claro, cogió mucha fama, y ganó mucho dinero. Y yo recuerdo un día, me lo encontré, y se me puso aquí en el hombro llorando, y me decía, hermano Néstor, hoy económicamente lo tengo todo, pero soy el más miserable de esta tierra porque no tengo a Cristo. Él se sentía vacío por dentro. Aunque había conseguido fama y dinero, estaba un vacío interno profundo. En ese entonces se cantaba un coro que dice así, aunque soy pobre, pero lo tengo todo. Aunque soy pobre, pero lo tengo todo. Tengo a Jesús, que es el único tesoro. El rico tiene, pero le falta todo. El rico tiene, pero le falta todo. Le falta Cristo, que es el único tesoro. Hermano, es una realidad. Usted y yo tenemos una mansión en el cielo, cuyas calles son de oro, dice la palabra de Dios. Una morada cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que no debemos codiciar nada, ni murmurar. Mire, 1 Corintios 10:10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Fue algo terrible cuando murmuraron. ¿Cuántos murieron? Que se los tragó la tierra porque murmuraron. Los hijos de Coré. Dice la Biblia que se abrió la tierra y se los tragó a todos. Por lo cual, murmurar significa comentario que se hace de una persona que no está presente, tratando de que ésta no se entere y con la
finalidad de hacerle daño o de molestarla. Eso es murmurar contra alguien que no está presente y lo hace con una segunda intención de hacerle daño. Números capítulo 14, verso 26 y al 35. Voy a dar lectura para ir concluyendo. Dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí? Imagínese que Dios hable de esa manera de su propio pueblo, del que había sacado de Egipto. Observe, de la esclavitud de Faraón, y que le diga esta depravada multitud. Depravada, suena tan fuerte, suena tan duro. Dice, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Murmurar contra los líderes de la obra de Dios o contra la iglesia es un pecado que el Señor no tolera, ya que esto trae vituperio y desprecio a su reino. Por ello, una característica de los que buscan llegar al cielo es su prudencia al hablar de los demás. Oh, gloria al Señor. Siempre buscando las mejores palabras, buscando prudencia para hablar unos con otros. Si necesitamos hacer un comentario de alguien, que eso sea verdad y que se haga con prudencia para edificar, para ayudar, no para condenar. Siempre, aún estando haciendo el mal, uno tiene que buscar las palabras adecuadas para poder levantar, para poder fortalecer. La historia de Israel es para nosotros un espejo, es una lección. Y por eso, en 1 Corintios 10, 11, leamos este versículo. Si lo tienen, vamos a leerlo juntos, que dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a quienes, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, Dios nos conciencia de esto, que lo que le sucedió al pueblo de Israel nos puede suceder a nosotros, y quedarnos postrados en este desierto de este mundo de pecado y de maldad. No, usted y yo no fuimos llamados para retroceder, sino para conquistar la mansión de gloria que nos espera allá en el cielo. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de autoridad. Gloria a Dios. Dios quiere hacer algo grande en la vida de cada persona. Mire, la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Es decir, el maligno domina con el dedo meñique, por decirlo de alguna manera, al mundo entero. Pero qué lindo es cuando una persona viene a Cristo. Él, que ha sido dominado, empieza a ser el que domina. El que ha sido víctima se convierte en victorioso. El que estaba por debajo ahora va a estar por encima. Eso es lo que hace Cristo con una persona. Le da el poder y la autoridad para que ponga las huestes infernales de maldad bajo sus pies. Qué hermoso. Hermano, yo no sé cuántos de aquí han visto milagros por el nombre de Jesús. Milagros sobrenaturales, milagros extraordinarios.
Dios me ha permitido ver milagros que realmente a veces yo pregunto ¿por qué? ¿Por qué yo? Puedo contemplar tales cosas y ¿por qué no fulano, perane? Pero hermanos, yo he visto manos que se han quedado tiesas cuando me han amenazado. Yo he visto caer revólveres al suelo cuando me han amenazado. Yo he visto caer cuchillos al suelo cuando me han amenazado. Yo he podido ver la gloria de Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo en fe. Hermanos, he podido ver cómo Dios me ha llevado de un lugar a otro en el Espíritu, guardando mi vida. Oh, Colosenses 1:14, póngase en sus pies, mire lo que dice, en quien tenemos redención por su sangre. Voy al primero Hechos 10:43, mire lo que Dios hace, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, oh gloria a Dios, todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Grábese esto, ese nombre es el único que da perdón de pecados. Ese nombre es el único que trae liberación a una persona. Ese nombre es el único que dice Pablo a los Gálatas, el que es bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. El Señor pone un revestimiento de poder, de autoridad, de majestad en la vida de un mortal como lo somos nosotros. Gloria a Dios. Pero qué lindo es eso. Que Dios haga eso con nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Amigo, amiga querida, Dios quiere hacer eso contigo en esta noche. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él te quiere ayudar, pero como Él es santo, no puede congraciarse con el pecado. Es necesario renunciar a Él y dejar que sea Él quien tome el control de tu vida, tome el control de tus pensamientos, de tus acciones, que sea Él el que domine en todo tu ser. Qué bueno orar en esta hora, orar por alguien en el nombre de Jesús, orar. Si alguien quiere que hagamos una oración especial, yo le invito, venga a este lugar y vamos a orar por ti. Si tienes una necesidad, vamos a orar por ti en el nombre de Jesús. Dios quiere algo nuevo para tu vida. Dios quiere algo nuevo para